Con los votos del oficialismo se designó como embajadora de Rusia a Rosario Portell. ¿Quién es esta mujer que ha sido cesada 2 veces por el expresidente Tabaré Vázquez? Bueno, a propósito del tema, las interrogantes van a ser develadas por Bruno Esteves, que estuvo trabajando en este tema. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hola, Rosario, Bruno, Lucía, a todos en sus casas? Continúa generando polémica la designación de embajadores de nuestro país en el extranjero. Primero, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, anunció que había poco presupuesto para la designación de estas venias, que son aprobadas por la Cámara de Senadores, por lo que se van enviando paulatinamente. Ahora fue el turno de María del Rosario Portell, que ya ha generado polémica en la Cámara de Senadores, en la Comisión de Asuntos Internacionales, y una vieja conocida en el Ministerio de Relaciones Exteriores por su trabajo dentro y fuera de nuestro país. La jugada política del gobierno, que junto con la de Rosario Portell, anunció las venias de Beatriz Argimón y Carolina H. para representar a nuestro país. Pero quien dio a conocer esta venia en el plenario de la Cámara de Senadores en la jornada de ayer fue Daniel Casciani, senador del Frente Amplio y coordinador de bancada. El plan de trabajo que nos presentó la embajadora tiene que ver con resaltar los valores de la política exterior uruguaya. Creo que en este marco es muy importante resaltar, por un lado, el respeto al derecho internacional, la no intervención, la protección de los derechos humanos y la resolución pacífica de las controversias, la integridad territorial, que también es un principio cardinal de nuestra política exterior, y entre otras cosas se propone consolidar la histórica relación bilateral, tratar de optimizar los recursos y los instrumentos existentes y promover nuevos acuerdos según las necesidades. La idea es impulsar la diversificación comercial, especialmente en servicios, en turismo, en tecnología agrícola y software, así como la utilización de la legislación comercial rusa y la difusión de la información sobre ventas y ferias relevantes. Uno de los objetivos generales es promover y difundir los productos del servicio del país en la Federación Rusa, ampliar geográficamente las presentaciones junto a las instituciones especializadas como Uruguay 21 y las cámaras privadas sectoriales, entre las ciudades con potencial para el comercio bilateral. También en materia de inversiones, que es otro de los planes o los ejes del comercio del plan de trabajo de la embajadora, tiene que ver con el crecimiento de la inversión extranjera directa rusa en Uruguay. Actualmente esa cuota está bastante limitada, con por lo menos una única empresa registrada al día de hoy. El objetivo es poder posicionar a Uruguay como plataforma logística y productiva para empresas rusas interesadas en la región, promoviendo encuentros bilaterales con agencias de promoción de inversiones. También en materia de cooperación, la cooperación histórica se ha centrado en la formación académica, la investigación científica y la colaboración en materia de seguridad policial. Se busca ampliar la oferta de becas, fomentar la movilidad estudiantil y consolidar redes de investigación conjunta. Además de fortalecer vínculos entre bibliotecas y museos, se promoverá el intercambio cultural y también deportivo o futbolístico. Bajo la gestión de Reinaldo Gargano, el ministro de la primera presidencia de Tabaré Vázquez, Portell ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2005 con una camada de frente amplistas que ingresaron a Cancillería. Se temía por la posición que tendría el Frente Amplio en su primer gobierno de izquierda. Ella fue designada para los asuntos económicos de Cancillería y tuvo relacionamiento con Venezuela, vínculos económicos, y fue denunciada junto con otros dirigentes de Cancillería por la FUCBAN por un convenio que realizó con Venezuela por las casas prefabricadas que nunca fueron instaladas en el país caribeño. Luego Portell es designada como comisaria de nuestro país para la Expo Zaragoza en España en el año 2008, donde se pretendía que difundiera todo lo que es el paquete turístico de nuestro país en España, pero hubo bastantes inconvenientes en ese lugar, en esa feria en Zaragoza, en España. ¿Por qué? Porque hubo problemas con el visado de jóvenes que atendían el stand uruguayo, un restaurante del Instituto Nacional de Carnes, y una denuncia de jornadas laborales de 14 horas sin seguridad social. Portell, vamos a informar bien, Portell no culminó la misión tras ser cesada en septiembre por una resolución firmada por Rodolfo Nirnoboa, alegando que se hacía por razones de buena administración y de obtención del gasto. La primer cese, por parte del gobierno de Tabaré Vázquez. La respuesta de Portell en comisión parlamentaria fue que todo el personal, estos jóvenes que denunciaban jornadas laborales de 14 horas sin seguridad social, estaban a cargo del INAC, se desvincula, del problema, pese a que representaba y coordinaba las actividades de Uruguay en Zaragoza. Quien
retomó esta problemática ayer en el plenario fue Luis Alberto Heber, el senador del Partido Nacional, quien ya estuvo en otras instancias debatiendo la venia de Portell cuando fue embajadora de China y también en Vietnam. Con la señora María Rosario Portell, Partido Nacional en el pasado cuestionó su designación para Vietnam. Yo no voy a traer ahora los cuestionamientos que en el pasado existieron, pero era por severos cuestionamientos a su desempeño en la Feria de Zaragoza. Nosotros en aquella oportunidad no lo acompañamos, no porque fuera de confianza del gobierno, porque en ese sentido entendemos que tiene el derecho el gobierno de tener embajadores de su confianza, pero los antecedentes no eran los mejores como para poder concurrir con nuestro voto en el pasado cuando fue designada embajadora por Vietnam. No tuvo la confianza del Partido Nacional para que, aún siendo de confianza, tuviera nuestro voto para ser. Y por lo tanto, señora Presidente, no entrando en pormenores de lo que sucedió en aquella época, me parece correcto decir y anunciar en nombre de nuestro partido que en esta instancia tampoco vamos a acompañar la venia de la señora María Rosario Portell. Bien, y volviendo a la cronología, ¿qué sucedió luego de la Expo Zaragoza de 2008? Remarcar que Rosario Portell, oriunda de Las Piedras, militante comunista desde su juventud. ¿Qué sucede? En el año 2009 milita por la precandidatura de Danilo Astori y luego se suma a filas del MPP por la candidatura del presidente José Mujica. En el año 2010 se envía la venia a la Cámara de Senadores para su estudio en la Comisión de Asuntos Internacionales. Si bien la oposición no se abstuvo de votarla en comisión, luego pasó al plenario, sí se hicieron reparos a lo que pasó en la Expo Zaragoza. ¿Qué sucede? Rosario Portell fue designada en su primera embajada, nada más ni nada menos que la República de China, Popular China, donde nuestro país tiene varios acuerdos comerciales. Se trata también de profundizar incluso en este momento un acuerdo bilateral entre ambas naciones. Traje aquí una cita del segundo de la embajada china en ese momento, en el año 2010, que habló con El Observador en su momento. Estamos hablando de Leonardo Traversoni, que dijo: no ha habido jamás una embajadora tan incompetente, arbitraria y corrupta como la señora Portell en China. Era el hazmerreír porque se creía que hablaba inglés y decía cualquier cosa y exigía volar en primera, en fin, y cosas peores. Portell y Traversoni tuvieron problemas de relacionamientos. El Ministerio de Relaciones Exteriores cesa a Traversoni de la embajada en Pekín y lo manda al consulado en México. Bien, y ante este contexto, con este telón de fondo, ¿qué sucede cuando Tabaré Vázquez asume la segunda presidencia de la República? Vázquez asume la segunda presidencia y tenía claro que no quiere embajadores políticos, que es lo que cuestiona en este momento también la oposición, el número de embajadores políticos y no los de carrera. Estamos hablando que Rosario Portell estudió psicología, no estudió ni relaciones internacionales ni comercio exterior para ingresar a Cancillería como un trabajador, digamos, como los otros embajadores que son oficialmente de carrera. Esto también se puso en consideración ayer cuando se votó su venia para Rusia, donde legisladores de la oposición, como Graciela Bianchi del Partido Nacional, remarcaron la postura de Tabaré Vázquez en dos oportunidades. Esta persona que está propuesta tiene y tuvo, porque yo formaba parte del gobierno cuando se propuso, y no voy a caer en el mal gusto de expresar en sala las situaciones que se plantearon en su entorno y por qué llevó nada menos que a quien se invoca muchas veces, y se lo merece, como uno de los dirigentes que tuvo el Frente Amplio, defensor de la institucionalidad, como fue el doctor Tabaré Vázquez. Pero además voy a agregar otro elemento. Se la está designando en Rusia. Y hoy día Rusia, y tal vez por mucho tiempo, desgraciadamente, tiene una importancia superlativa en la geopolítica internacional. Porque China tiene otras características. Ya termina, señor presidente. China es un problema comercial con China. China comerciando, ya está. Pero Rusia es
un país que ha demostrado tener un fin expansionista y sumamente peligroso para el mundo occidental. En consecuencia, quisiera, con esto sí termino, que nuestro país tuviera un embajador o embajadora, para usar el lenguaje semi-inclusivo, que esté a la altura del país donde se le designa. Y Rusia es un país muy importante para el Uruguay, sobre todo para toda América Latina. Para América Latina y para nuestro país, recordemos que el presidente de la República recibió las cartas credenciales del embajador ucraniano. Recordemos que Rusia está en guerra con Ucrania, por lo que se busca fortalecer la presencia de Uruguay en esa zona. Pero ¿qué sucede cuando se cesa a Rosario Portell? Vuelve a nuestro país y el MPP intenta nuevamente ingresarla a la Cancillería mediante una venia. Sin embargo, Rodolfo Nin Noboa se opuso en ese momento, al igual que algunos parlamentarios. Pero bajo la segunda presidencia, y estamos hablando también del retorno a nuestro país, es asesora de Lucía Topolansky en el Senado, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, funcionaria de la Agencia de Promoción a la Inversión de la Intendencia de Canelones, que está en manos del MPP, y en noviembre de 2017 integró la delegación uruguaya en un viaje a China, donde acompañó al entonces intendente de Canelones, Yamandu Orsi, hoy presidente de la República, a participar de la exposición internacional organizada por el Consejo de la Promoción de Comercio Internacional de China. Pero ¿qué sucede durante la presidencia de Tabaré Vázquez? La segunda, renuncia el entonces vicepresidente Raúl Sendic, ingresa nuevamente Lucía Topolansky, nuevamente no por primera vez, como vicepresidenta de la República, y se envía la venia de Rosario Portell, esta vez para Vietnam, y es apoyada por legisladores del oficialismo, del Frente Amplio. Ya en ese momento la oposición se opone a la venia. En 2020 asume Luis Lacalle Pou y hace que retorne Rosario Portell a nuestro país. Ahora, bajo el gobierno de Yamandu Orsi, se aprobó la venia de Rosario Portell para Rusia con votos exclusivamente del Frente Amplio. Si bien la oposición lo aprobó en la Comisión Internacional, ahora en el plenario no fue acompañado este pedido. Recordemos que no es una funcionaria de carrera y esto deja en jaque cuál es la presentación que tiene nuestro país en el exterior. Estamos hablando que Rusia es un mercado importante para nuestro país y si es acorde o no designar a un embajador de carrera o un embajador político. Esto se verá luego en la discusión de presupuesto nacional, donde se pretende disminuir el número de embajadores políticos, que en nuestro país, comparado con la región, es muy importante. Bien, sobran los comentarios en este caso y se verá los resultados a través de su gestión. Veremos qué acontece. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno. Es un placer.